Hoy exploraremos el iceberg de las amenazas visuales. Una amenaza visual se refiere a cualquier multimedia que al ver, escuchar o saber de ello puede causar efectos negativos en quienes lo ven, como eventos trágicos o en casos extremos irse al más allá. Las entradas del iceberg se dividen en colores, siendo el naranja falso, el morado real, el verde debatido, gris mitología y amarillo ficción. El primer nivel puede que contenga media que la mayoría conoce, así que trataré de ir rápido para pasar a los siguientes niveles. Smile Dog es una de las creepypastas más famosas de internet. La leyenda urbana comenzó en foros de internet y trata sobre una imagen llamada Smile.jpg. Según la historia, aquellos que ven la imagen experimentan pesadillas, paranoia y eventualmente se vuelven locos, provocando que pasen a mejor vida. La única manera de librarse de la maldición es compartir la imagen con alguien más. El SCP-96 es una de las entidades más icónicas del universo SCP, un proyecto de horror colaborativo en el que se documentan criaturas, objetos y fenómenos anómalos. Si alguien ve su rostro, entrará en un estado de angustia extrema y tras unos segundos entrará en un frenesí. El SCP-96 perseguirá al individuo que haya visto su rostro. Sin importar la distancia, no hay forma de escapar, pues viajará a velocidades sobrehumanas y eliminará su objetivo. Después de acabar con su víctima, regresará a su estado pasivo, sin recordar lo que hizo. Es un episodio del anime Pokémon, que se volvió infame por causar una crisis de salud masiva en Japón. En el episodio 38 de la primera temporada del anime Pokémon, una de las escenas usaban destellos rojos y azules intermitentes muy rápidos, lo que provocó una reacción adversa en miles de espectadores. Aproximadamente 685 niños fueron hospitalizados por síntomas como convulsiones, mareos, náuseas y pérdida de conciencia. El evento se conoció como Pokémon Shock y fue ampliamente cubierto por los medios. Como resultado, el episodio nunca volvió a emitirse en ningún país y fue retirado permanentemente. Es una historia que gira en torno a la música de Pueblo Lavanda, un lugar en los primeros juegos de Pokémon Rojo y Azul. La historia sostiene que la música de este pueblo provocó efectos psicológicos negativos en algunos jugadores, específicamente niños. The Ring es una historia de terror que gira en torno a una cinta de video maldita que desvive a quienes la ven en un plazo de 7 días. Su origen proviene de la novela Ringu, del escritor japonés Koji Suzuki, que luego fue adaptada a una exitosa película japonesa en 1998 y una versión de Hollywood en 2002. Polybius es una leyenda urbana sobre un supuesto videojuego arcade de los años 80 que causaba efectos psicológicos adversos en quienes lo jugaban. Se dice que la máquina apareció en salas recreativas de Portland, Oregón en 1981, pero desapareció misteriosamente poco después. El cañón sónico es un dispositivo que utiliza ondas de sonido de alta intensidad. Estos dispositivos pueden usarse para control de multitudes o defensa militar, afectando el equilibrio, la audición e incluso causando dolor extremo. Cuando Avatar se estrenó en 3D en 2009, muchas personas reportaron síntomas físicos y emocionales tras verla, como mareos y náuseas debido al uso intensivo del 3D, fatiga visual por la duración de la película y los efectos visuales hiperrealistas. Algunos espectadores dijeron sentir depresión y vacío existencial al regresar a la realidad después de ver la película, porque el mundo de Pandora era demasiado hermoso. Medusa es una de las criaturas más famosas de la mitología griega, conocida por su cabello de serpientes vivas y su mirada mortal que convertía en piedra a quienes la veían. Sitemouse.avi es una de las creepypastas más famosas de internet. Se trata de un supuesto corto perdido de Mickey Mouse que, según la historia, es tan perturbador que ha llevado a la locura y a pasar a mejor vida a quienes lo han visto. Un eclipse solar ocurre cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando parcial o totalmente la luz solar por un breve periodo. Durante un eclipse total no se debe mirar directamente sin protección especial, ya que la radiación puede dañar los ojos. El Arca de la Alianza es uno de los artefactos religiosos más misteriosos e importantes de la tradición judeocristiana. Según la Biblia, fue un cofre sagrado construido por los israelitas bajo las instrucciones de Dios para contener las tablas de la ley. Se creía que el arca tenía un poder divino inmenso y que podía destruir ejércitos, derribar muros y castigar a quienes la tocaran sin permiso.
La caja de Pandora es un famoso mito de la mitología griega que explica el origen del sufrimiento y los males del mundo. Según la leyenda, Pandora fue la primera mujer creada por los dioses y su curiosidad la llevó a liberar desgracias sobre la humanidad. Lo mismo que los eclipses solares, puedes provocarte daños permanentes a la vista si ves directamente al sol. Eldritch Beings, criaturas cósmicas, son entidades sobrenaturales y cósmicas que desafían la comprensión humana. Su existencia desafía la lógica, la física y la percepción a menudo. Quienes los ven pierden la cordura o sufren alucinaciones. Slenderman es un personaje ficticio de terror conocido por su apariencia alta, delgada y sin rostro. Vestido con un traje negro, se dice que verlo provoca paranoia, alucinaciones y pérdida de memoria en sus víctimas. El holandés errante es un mítico barco fantasma condenado a navegar eternamente en los mares, sin poder atracar en ningún puerto. Se dice que el barco era comandado por un capitán holandés desafiante y arrogante, que hizo un pacto con el diablo. Marineros que afirman haberlo visto creen que significa tormentas inminentes, naufragios o pasar a mejor vida. Se dice que los barcos que se cruzan con él pueden desaparecer o sufrir accidentes inexplicables. The Babadook es una criatura que aparece en la película australiana del mismo nombre. Este ser se manifiesta a través de un libro infantil maldito. Aparece en un misterioso cuento titulado Mr. Babadook. Leerlo o verlo hace que el Babadook cobre vida, acosando a quienes lo han presenciado y provocando paranoia, alucinaciones y pérdida de sueño. Es un concepto relacionado con el peligro de ciertos colores, específicamente el amarillo brillante, que supuestamente tiene efectos negativos o incluso letales en quienes lo ven. Se dice que ciertos tonos de amarillo pueden causar dolor de cabeza, náuseas o locura al mirarlos durante mucho tiempo. En versiones extremas, mirar un tono de amarillo específico puede provocar pasar a mejor vida de forma instantánea. El basilisco de Rocco es un experimento mental que imagina un futuro en el que existe una superinteligencia artificial extremadamente poderosa y racional, cuyo objetivo principal es maximizar el bien, pero para lograr su objetivo de manera eficiente, podría castigar a quienes en el presente no hayan ayudado a su creación. Si ahora sabes del basilisco de Rocco y decides no actuar para ayudar a crear esta superinteligencia, podrías estar condenado en el futuro. Tails Doll es un personaje que originalmente apareció en el juego de carreras Sonic R. Se dice que si completas el juego al 100% o ganas la carrera en la pista de Radiant Emerald usando a Tails Doll mientras suena la canción Can You Feel the Sunshine, Tails Doll saldrá del juego y te perseguirá en la vida real. Otras versiones dicen que el muñeco aparecerá en tu habitación y te observará mientras duermes. The Game es un juego mental y un fenómeno cultural que existe desde principios de los años 90. Su mecánica es extremadamente simple, pero al mismo tiempo frustrante. Siempre estás jugando, no puedes optar por no participar. Pierdes el juego cuando piensas en él. Si en cualquier momento recuerdas que The Game existe, pierdes automáticamente. Debes anunciar que has perdido. Cuando pierdes tienes que decirlo en voz alta o informar a alguien más, lo que hace que ellos también piensen en el juego y pierdan. El chiste más gracioso del mundo es un famoso sketch del grupo de comedia británico Monty Python. La premisa gira en torno a un escritor que inventa un chiste tan gracioso que quienes lo leen o lo escuchan pasan la mejor vida a causa de la risa. Las autoridades rápidamente se dan cuenta del poder mortal del chiste y lo clasifican como herramienta militar secreta. El infrasonido se refiere a las ondas sonoras que tienen frecuencias por debajo de los 20 Hz, debajo del rango auditivo humano. Aunque no podemos escucharlo, el infrasonido puede ser percibido físicamente y está asociado con sensaciones extrañas como ansiedad, malestar, miedo inexplicable e incluso alucinaciones. Lanzado en 1980, Berserk es un juego de arcade donde el jugador controla a un humano que debe atravesar laberintos llenos de robots hostiles. Es conocido por estar relacionado con dos decesos reales que alimentaron el mito de que el juego estaba maldito o poseído. Jeff Daly, un joven de 19 años, pasó a mejor vida de un paro cardíaco poco después de lograr una puntuación alta. Peter Burkowski, poco después, otro joven de 18 años, pasó a mejor vida minutos después de jugar, justo después de escribir su nombre en la tabla de puntuaciones altas. Es un creepypasta que se originó en internet alrededor del 2008. Es conocido por ser un supuesto video maldito que provoca efectos perturbadores en quienes lo ven. La historia afirma que YouTube eliminó el video completo después de recibir reportes de que 153 personas habían sacado los ojos tras verlo.
La versión que aún se puede encontrar es solo un fragmento de 20 segundos que parece inofensivo. El rostro de Dios es un término asociado a una supuesta imagen maldita que ha circulado en foros de internet. La historia afirma que ver esta imagen provoca locura, crisis existenciales o incluso pasar a mejor vida, debido a que muestra un concepto tan incomprensible y divino que el cerebro humano no puede procesarlo. El diamante de la esperanza es un famoso diamante azul de 45 quilates, conocido no solo por su belleza y rareza, sino también por su supuesta maldición. Existe una leyenda de que quienes poseen o entran en contacto con él sufren mala suerte, tragedias e incluso pasar a mejor vida. Esta fama lo ha convertido en uno de los objetos más infames y misteriosos de la historia. Es una tragedia escrita por William Shakespeare alrededor de 1606. Es una de sus obras más oscuras y poderosas, explorando temas como la ambición, el poder, la culpa y el destino. Este punto se refiere al hecho de que la obra y sus adaptaciones pueden contener imágenes o temas perturbadores para ciertos espectadores, donde los elementos visuales pueden ser intensos o emocionalmente desafiantes. El basilisco es una criatura legendaria en la mitología europea, conocida por su capacidad mortal de matar con una sola mirada o su aliento venenoso. Es comúnmente descrito como una mezcla entre un gallo y un dragón o una serpiente, y ha sido representado en el arte y la literatura durante siglos. Se dice que su presencia podía marchitar plantas y envenenar el agua. Cheap Trick es un stand de la serie de manga y anime JoJo's Bizarre Adventure. Es conocido por ser uno de los stands más aterradores y perturbadores, debido a su naturaleza parasitaria. Cheap Trick se adhiere a la espalda de su usuario y permanece allí hasta que alguien más mira esa espalda. Si alguien ve la espalda del usuario, este pasa a mejor vida y Cheap Trick se transfiere a la nueva víctima. Es imposible de remover físicamente. Si el usuario intenta quitarla o pedir ayuda, también pasará a mejor vida. Dirigida por John Carpenter, In the Mouth of Madness es una película de terror psicológico y cósmico que combina elementos de horror lovecraftiano y metanarrativa. La película explora los límites entre la realidad y la ficción, con un fuerte enfoque en la locura colectiva y el horror existencial. Dentro de la narrativa existen los libros de Sutter Kane, que son tan perturbadores que quienes los leen se vuelven locos, experimentan alucinaciones y pierden el control de la realidad. A medida que avanza la película, se insinúa que la audiencia misma podría estar en riesgo, ya que ver la película es análogo a leer los libros de Kane. El SCP-2521 es una anomalía de tipo infopeligro del universo SCP. Este SCP es particularmente notable debido a que simplemente describirlo con palabras escritas o habladas hace que aparezca y se lleve esa información junto con quien la compartió. Es una entidad humanoide alta y oscura con tentáculos, descrita solo a través de imágenes y símbolos, porque no se puede escribir sobre ella directamente. Butthole es el antagonista principal de la película de terror Sinister. Es una entidad demoníaca que se alimenta del sufrimiento de los niños y los manipula para cometer actos brutales contra sus propias familias. Ver videos, fotos o cualquier representación de Butthole abre una puerta para que influya en la víctima. Cuando más lo ves, más te afecta. Trabajando en la profecía es una frase que a menudo se menciona al hablar sobre la supuesta maldición de la película de 1976 The Omen, pues una serie de eventos extraños y trágicos ocurrieron durante la producción de la película. En una escena con babuinos, los animales se volvieron extremadamente agresivos durante el rodaje. Durante la producción, aviones que transportaban al actor Gregory Peck y al guionista David Seltzer fueron alcanzados por rayos en incidentes separados. Más tarde el mismo actor canceló un vuelo que posteriormente se estrelló, haciendo que todos los pasajeros a bordo pasaran a mejor vida. El diseñador de efectos especiales John Richardson, responsable de una escena donde alguien perdía la cabeza, sufrió después un accidente de coche en el que su acompañante pasó a mejor vida, de una manera inquietantemente similar a la escena que había creado. Se dice que incluso verla podría ser peligroso o traer mala suerte. El término mal olor estándar de baño del gobierno de Estados Unidos hace referencia a un compuesto químico creado para replicar de manera realista el olor desagradable de un baño sucio. Este compuesto se utiliza principalmente en investigaciones y pruebas de productos como ambientadores, desodorantes y sistemas de ventilación para evaluar su eficacia en condiciones extremas. La experiencia de exponerse a este olor es tan desagradable que se siente como un ataque sensorial extremo. Este tipo de pruebas pueden ser tan perturbadoras que quienes participan pueden considerarlo un riesgo para la salud o el bienestar. Videodrome es una película de culto de 1983 dirigida por David Cronenberg,
que explora los límites entre la realidad y la alucinación a través del poder de los medios de comunicación y la tecnología. Es conocida por sus imágenes perturbadoras y su fuerte comentario sobre cómo el consumo excesivo de medios puede distorsionar la percepción de la realidad. Dentro del contexto de amenazas visuales, Videodrome es un ejemplo perfecto, ya que presenta la idea de que ver ciertos contenidos no solo puede afectar la mente, sino también causar efectos físicos y psicológicos extremos. La Muerte Blanca es una leyenda urbana que ha ganado notoriedad en foros de terror. Cuenta la historia de una niña o joven que, tras caer en una profunda desesperación y odio hacia sí misma, decide pasar a mejor vida. Sin embargo, el mito afirma que su espíritu se convirtió en una entidad vengativa, conocida como la Muerte Blanca, que persigue y mata a cualquiera que sepa de su existencia. Según la leyenda, después de pasar a mejor vida, la Muerte Blanca busca destruir cualquier rastro de sí misma, incluyendo a las personas que conocen su historia. Se dice que esta entidad toca tu puerta y golpea una vez por cada persona que se ha llevado. Si abres la puerta, será su próxima víctima. La Nota Marrón es una leyenda urbana y un supuesto fenómeno acústico, donde se cree que una frecuencia de sonido extremadamente baja puede inducir pérdida de control intestinal en quienes lo escuchan. Según la leyenda, esta frecuencia sería tan poderosa que, al resonar con el cuerpo humano, causaría un efecto fisiológico involuntario. El infierno de Tomino es un oscuro poema japonés escrito por Yomota Inohiko en el libro The Heart is Like a Rolling Stone. Este describe el viaje de un joven llamado Tomino, que según la interpretación más común, baja a los diferentes niveles del infierno. Está lleno de imágenes simbólicas y oscuras. Según la leyenda urbana, leer este poema en voz alta trae mala suerte, desgracia o incluso pasar a mejor vida. El incidente de Wyoming es una famosa creepypasta que gira en torno a un supuesto secuestro de señal de televisión ocurrido en Estados Unidos durante los años 80. Según la historia, mientras los espectadores veían la televisión, la programación fue interrumpida por un video extraño y perturbador que mostraba caras humanas distorsionadas, acompañadas de mensajes crípticos y un zumbido de fondo. Se dice que ver este video provoca fuertes dolores de cabeza, náuseas, ansiedad y alucinaciones. Los sonidos binaurales son un fenómeno auditivo en el que dos tonos ligeramente diferentes en frecuencia se reproducen en cada oído, lo que hace que el cerebro perciba un tercer tono ilusorio. Se cree que este efecto puede influir en las ondas cerebrales y por lo tanto en el estado mental. Es un creepypasta sobre un supuesto video de YouTube. La historia cuenta que el amigo de la persona que relata la historia le recomienda ver un video que encontró en YouTube que tenía un título como si alguien hubiera golpeado el teclado. La persona al regresar a casa busca el video y al verlo le suceden hechos paranormales, como que se fuera la luz de su casa, pesadillas y alucinaciones, haciendo que la persona terminara en un instituto mental, dándose cuenta que el video nunca existió. La historia de Xenu, según E. Ron Hubbard, es parte de las enseñanzas internas de la cienciología, específicamente dentro de los materiales de OT tercer nivel. Esta historia fue mantenida en secreto durante años y solo se revela a los miembros que han alcanzado un alto nivel de iniciación dentro de la organización. Ron Hubbard afirmó que los materiales de OT tercer nivel, incluyendo la historia de Xenu, son extremadamente peligrosos para quienes no están preparados. Según él, una exposición prematura a estos conocimientos podría causar enfermedades graves o incluso a pasar a mejor vida. Este es el motivo por el cual la cienciología mantiene estos textos bajo estricta confidencialidad. La mecánica estadística es notoria por ser intelectualmente desafiante debido a su uso intensivo de matemáticas complejas y conceptos abstractos. Para estudiantes y no expertos, enfrentar este tema puede parecer peligroso para la cordura o la paciencia. Algunas personas bromean diciendo que ciertos gráficos densos, ecuaciones complejas o diagramas de fases pueden ser dolorosos de ver, debido a la cantidad abrumadora de información. En ciertos casos, la ausencia absoluta de sonido puede ser perturbadora o incluso incómoda para los seres humanos. Existen cámaras anecoicas. En estas cámaras insonorizadas, el nivel de sonido es tan bajo que se puede escuchar el flujo de la sangre o los latidos del propio corazón. Esto puede ser extremadamente desconcertante. Algunas personas reportan desorientación, ansiedad o incluso alucinaciones auditivas después de estar demasiado tiempo en este entorno. Si se observa la luna llena a través de telescopios grandes o binoculares sin filtros, su luminosidad puede ser sorprendentemente intensa. Aunque no es tan dañina como mirar al sol, puede causar incomodidad visual o deslumbramiento temporal.
Durante siglos se ha creído que la luna llena influye en el comportamiento humano, causando insomnio, agresión o locura, de ahí el término lunático. La maldición del rey Tut se refiere a la supuesta maldición que cae sobre quienes perturban la tumba del faraón Tutankamón. Esta leyenda se basa en la creencia de que una serie de partidas al más allá y eventos desafortunados ocurrieron tras la apertura de la tumba. Después del descubrimiento, Lord Carnarvon, el patrocinador financiero de la expedición, pasó a mejor vida repentinamente debido a una infección causada por una picadura de mosquito. Algunas personas creen que incluso mirar los artefactos de la tumba del rey Tut podría traer mala suerte. La famosa maldición de Poltergeist es una leyenda urbana que surgió debido a una serie de eventos trágicos y coincidencias oscuras asociadas con las personas que trabajaron en la franquicia de las películas de terror Poltergeist. La creencia en esta maldición se intensificó porque varios actores y miembros del elenco pasaron a mejor vida poco después de participar en las películas. Se cree que parte de la supuesta maldición se originó porque en la primera película se usaron esqueletos humanos reales en la famosa escena de la piscina. Algunos espectadores creen que ver las películas de Poltergeist puede traer mala suerte o influencias negativas debido a la supuesta maldición. Kill Switch es una de las leyendas más enigmáticas de internet. Supuestamente se trataba de un videojuego lanzado en 1989. Lo que lo hacía único y perturbador era que una vez que un jugador lo terminaba, el juego se autodestruía, borrándose de la computadora sin dejar rastro y sin posibilidad de volver a jugarlo. En algunos relatos se menciona que el juego tenía un diseño visual y sonoro perturbador, con efectos psicológicos negativos en los jugadores. El Porsche 550 Spyder de James Dean es un objeto envuelto en una de las leyendas más escalofriantes de Hollywood. Este automóvil, apodado Little Bastard, fue el vehículo en el que el actor James Dean perdió la vida en un accidente. Se dice que ver el automóvil o incluso fotos de él podría traer mala suerte o una sensación de malestar. Esto se debe a la cantidad de tragedias ligadas al vehículo. Después del accidente, el auto fue adquirido por un customizador y las partes reutilizadas en otros vehículos, muchos de los cuales estuvieron involucrados en accidentes. Cuando el chasis del auto fue exhibido en varias ocasiones, hubo accidentes extraños, incluyendo personas que aseguraban sentir una presencia negativa al verlo. En 1960, el vehículo desapareció misteriosamente mientras era transportado, aumentando su misticismo. Este número de teléfono es una leyenda urbana, originada en Bulgaria, y rodeada de misterio, tragedias y supersticiones. Se dice que todas las personas que han tenido este número han partido en circunstancias extrañas. El número fue asignado por la compañía Movitel y 3 de sus propietarios pasaron a mejor vida. El exdirector de Movitel partió a causa del cáncer a los 48 años. Se rumorea que su muerte estuvo relacionada con un envenenamiento por radiación. Un mafioso búlgaro pasó a mejor vida en un tiroteo en los Países Bajos mientras era dueño del número. Otro empresario vinculado con actividades ilegales fue eliminado a tiros. Tras estas partidas, el número fue suspendido para siempre por la compañía, lo que alimentó las teorías de que estaba maldito. El jarrón de Bassano es una legendaria reliquia italiana envuelta en historias de maldiciones. Se dice que este jarrón de plata del siglo XV trae desgracia y deceso a cualquiera que lo posea. El jarrón fue regalado a una joven noble en su boda, en un pequeño pueblo cerca de Nápoles. Sin embargo, la novia partió misteriosamente esa misma noche mientras sostenía el jarrón. Desde entonces, cualquier persona que lo poseía supuestamente pasaba mejor vida de forma prematura. A lo largo de los siglos, el jarrón habría sido heredado por familias distintas, todas sufriendo tragedias. Finalmente, en el siglo XX, reapareció con una nota que decía: "Este jarrón trae la ruina, no lo abras". A pesar de la advertencia, fue subastado y llevado a distintos dueños, quienes partieron en circunstancias sospechosas. Eventualmente, el jarrón desapareció, y algunos creen que fue enterrado por la policía o escondido para evitar más víctimas. El portador del final es una de las historias pertenecientes a la serie de terror llamada The Holders, una colección de creepypastas que narran la existencia de 538 objetos sobrenaturales esparcidos por el mundo. Estos objetos, si se reúnen, traerán el fin de la humanidad o algo aún peor. Esta historia describe el proceso para encontrar al portador del final, quien custodia uno de los objetos. El relato detalla un ritual en el que una persona debe buscar un psiquiátrico y pedir ver al portador del final. Si el hospital acepta la petición, se inicia una travesía llena de visiones aterradoras, donde la realidad comienza a distorsionarse hasta que el buscador llega ante el portador. Este te presenta una visión del fin del mundo, mostrando un caos absoluto, la desaparición de la existencia y un horror más allá de la comprensión. Si el buscador no enloquece en el proceso, puede obtener el objeto que el portador protege.
El Grifter es una leyenda urbana que gira en torno a un supuesto video que causa a quienes lo ven insomnio, ansiedad, depresión extrema e incluso alucinaciones y efectos psicológicos. Apareció en foros de internet alrededor de 2009, cuando comenzaron a circular rumores sobre un video inquietante que contenía imágenes de bebés, efectos visuales distorsionados, sonidos perturbadores y una sensación de tristeza profunda, supuestamente provocada por frecuencias ocultas en el audio. La Esfinge de Satán es una supuesta imagen maldita de origen desconocido, que ha sido mencionada en algunos foros y comunidades de terror. Aunque no hay un consenso claro sobre su origen o apariencia exacta, la leyenda dice que esta imagen provoca efectos negativos en quienes la ven, incluyendo ansiedad, paranoia e incluso alucinaciones. El mito varía según la fuente, pero algunas versiones dicen que la imagen muestra una figura parecida a la gran Esfinge de Giza, pero con una apariencia demoníaca, rasgos distorsionados y una aura siniestra. El pie de elefante es una de las sustancias más letales creadas por el ser humano. Se trata de una masa altamente radiactiva de corium y otros materiales derretidos formados tras el desastre nuclear de Chernobyl. Tras la explosión, el combustible nuclear se derritió y se mezcló con arena, concreto y otros materiales, creando una sustancia parecida a la lava. En sus primeras etapas, la radiación era tan intensa que incluso fotografiarlo resultaba peligroso. Las primeras imágenes tomadas por robots y cámaras con control remoto mostraban distorsiones debido a la interferencia de la radiación. Mr. O'Leary's Cow es una pieza instrumental compuesta por Brian Wilson para el infame álbum inacabado Smile de The Beach Boys. Su historia está envuelta en misterio, superstición y una supuesta maldición sonora. El título hace referencia a la vaca de Catherine O'Leary, a la que se le culpó popularmente de iniciar el gran incendio de Chicago en 1871, aunque esto fue desacreditado con el tiempo. Brian Wilson, quien estaba lidiando con problemas de salud mental, comenzó a creer que la canción tenía un poder sobrenatural. Poco después de grabarla, hubo varios incendios en Los Ángeles, lo que lo llevó a pensar que la canción había invocado el fuego de alguna manera. Se sintió tan perturbado y paranoico por la coincidencia que decidió no lanzar la canción y canceló el proyecto Smile. Durante años, se negó a escucharla o a permitir que se publicara. My Way es una icónica canción interpretada por Frank Sinatra. Está envuelta en una de las leyendas urbanas más extrañas del mundo de la música. En Filipinas se dice que esta canción ha estado relacionada con varios asesinatos en karaokes del país. Desde principios de los 2000 se han reportado múltiples peleas provocando la partida de quien la canta. La situación se volvió tan grave que algunos bares prohibieron la canción para evitar conflictos. Gloomy Sunday es una canción húngara compuesta en 1933. Es conocida como la canción húngara del suicidio, debido a su melancolía melodía y letras que hablan de desesperanza y pérdida. La canción tuvo un impacto psicológico negativo en algunas personas, al punto de inducir sentimientos depresivos. La princesa melancólica se refiere a una leyenda urbana de internet sobre un cuadro de una niña. Aunque la leyenda tiene diferentes versiones, la más popular cuenta que una niña japonesa pintó un retrato de sí misma, lo escaneó y lo subió a internet. Luego se quitó la vida. De esta manera, impregnó el cuadro con su espíritu. Si se mira el cuadro durante un tiempo prolongado, esto empieza a cambiar. También hay informes no verificados de que quienes vieron el cuadro pasaron a mejor vida. El XF-84H fue un prototipo de avión desarrollado en la década de 1950. Se basaba en el F-84F, pero estaba equipado con una hélice supersónica, impulsada por un motor turbohélice, lo que lo hacía extremadamente ruidoso. Este avión tenía la reputación de producir uno de los sonidos más fuertes generados por una aeronave, capaz de causar náuseas, dolores de cabeza e incluso desmayos en el personal que trabajaba cerca de él. Las manos lo resisten es una pintura de 1972 del artista Bill Stoneham, famosa por su reputación de ser embrujada. En los años 2000, la obra se hizo viral cuando apareció en eBay con una descripción que afirmaba que la pintura tenía efectos paranormales. Algunas personas que la miraban reportaban sentirse incómodas, sufrir dolores de cabeza, mareos o incluso ver figuras moverse dentro de la pintura. El Niño Llorón es una serie de pinturas populares creadas por el artista italiano Giovanni Bragolin en la década de 1950.
Representan a niños con expresiones tristes y lágrimas en sus rostros. Estas pinturas se volvieron muy populares y se vendieron en grandes cantidades en Europa. En 1980 surgió la creencia de que poseer o incluso mirar estas imágenes traía mala suerte o desgracias. Esto se originó después de que varios incendios en el Reino Unido fueron reportados con un detalle inquietante. Las casas quedaban destruidas, pero las pinturas del niño llorón permanecían intactas entre los escombros. El arpa de Dagda es un artefacto legendario de la mitología celta, específicamente de la mitología irlandesa. Dagda era un dios de la abundancia, la fertilidad y la sabiduría. Su arpa mística tenía poderes sobrenaturales. Podía hacer llorar, reír o dormir a quienes la escucharan. Sus notas podían cambiar el clima y el curso del tiempo. El logo de Earbucker Productions es conocido por su diseño simple pero impactante. Representa una oreja con una espiral en su interior, generalmente acompañada de un sonido extraño o distorsionado. Algunas personas han reportado que el logo les causa incomodidad o les parece perturbador debido a la imagen de la oreja y la animación asociada. En algunos casos, los sonidos extraños que acompañan al logo pueden causar sorpresa o incluso molestias en espectadores sensibles. En julio de 2016, durante los Juegos Olímpicos de Brasil, se rumoreó que ocurrió un error de transmisión en un canal brasileño. Algunos dicen que fue en el feed brasileño del canal Nickelodeon, mostrando un episodio pirateado de Bob Esponja que hizo que los brasileños se dejaran en los pantalones. Mary Hart es una famosa presentadora de televisión estadounidense, conocida por su trabajo como anfitriona del programa Entertainment Tonight. La leyenda de la voz de Mary se refiere a un mito popular que circuló durante los años 80 y 90, en el que se afirmaba que el sonido de su voz tenía un efecto negativo en la salud de las personas. Según este mito, escuchar la voz de Mary Hart podía causar dolores de cabeza, náuseas e incluso ataques de epilepsia. El kunekune se describe como una figura humana, alta, esquelética, a menudo vestido con ropa blanca, que se encuentra en los campos de arroz o en áreas rurales de Japón. La aparición de un kunekune en el campo puede provocar una sensación de paranoia, ansiedad o miedo en quien lo vea. Esta figura extraña sin rostro y solitaria, en medio de la nada, tiene el potencial de generar efectos psicológicos intensos. El nombre octavo podría estar relacionado con algo místico o de misterio, dado que octavo proviene del latín octavus, que significa 8. El número 8 es utilizado en contextos ocultos o esotéricos, por lo que podría ser una referencia a un libro, objeto o ser relacionado con lo sobrenatural. Casimir IV fue una figura muy importante en la historia de Polonia, conocido por fortalecer el reino de Polonia y expandir sus fronteras. Habiéndose descompuesto hasta convertirse en una bomba biológica, su tumba se convirtió en un lugar peligroso para los vivos. Desafortunadamente, en 1973, cuando el entonces arzobispo de Cracovia encargó a un equipo de 2 investigadores examinar los restos de Casimiro, 10 de los 12 científicos presentes cuando se abrió la tumba murieron en cuestión de semanas, debido a que se cultivó una gran variedad de hongos en la tumba. Kashima Reiko fue una joven mujer que, según algunas versiones de la leyenda, sufrió un destino trágico. Tras su partida, su espíritu no encontró descanso y se convirtió en un yurei, un espíritu vengativo que busca causar daño a los vivos. Al igual que otras leyendas de espíritus vengativos en la mitología japonesa, el ver a Kashima Reiko puede causar efectos psicológicos graves, como un miedo extremo o ansiedad. Las personas que la encuentran pueden quedar atrapadas en un estado de terror, afectando su bienestar emocional y mental. En la historia que circula, se cuenta que hubo un anuncio de Kleenex que fue tan perturbador que quienes lo vieron reportaron experiencias extrañas o aterradoras. Lo describen como un anuncio aparentemente normal, en el que se muestra una escena común que rápidamente toma un giro extraño. Se afirma que quienes vieron este anuncio experimentaron reacciones extrañas, como sentirse desorientados, ansiosos o incluso aterrados. Algunos relatos afirman que los que intentaron dejar de ver el anuncio o cambiar de canal no pudieron hacerlo, como si algo los estuviera hipnotizando o controlando. La estatua de la mujer de Len dice que causó la muerte de todos sus dueños, por eso ha sido apodada la diosa de la muerte.
La estatua hecha de piedra caliza es relativamente pequeña y data del 3500 a.C. Se cree que es una estatua de la fertilidad. Fue descubierta en Lem en 1878 y perteneció a Lord Elfond. 6 años después de obtener la estatua, 7 miembros de la familia Elfond fallecieron en circunstancias misteriosas. Los siguientes propietarios, el señor Manucci y Lord Thompson Noel, fallecieron junto con sus familias tras adquirir la estatua. El siguiente propietario fue C. Beaverbrook, quien junto con su esposa y sus 2 hijas también fallecieron. Los hijos sobrevivientes, profundamente conmocionados, donaron la estatua al Museo Real Escocés. La estatua de Black Aggie fue esculpida por el artista Antonio de Filippo en 1925 y se presenta como una figura de una mujer en luto. La escultura fue encargada por el general Felix Agnus, un oficial del ejército, para ser instalada en la tumba de su esposa. La estatua comenzó a ganar notoriedad no solo por su aspecto sombrío y su intrincada figura, sino por las leyendas urbanas que comenzaron a formarse alrededor de ella a lo largo de los años. Una de las historias más comunes y conocidas sostiene que quienes se acercaban o tocaban la estatua sufrían terribles maldiciones o accidentes extraños. Se decía que aquellos que pasaban demasiado tiempo cerca de la figura experimentaban eventos inexplicables, como apariciones fantasmales, ruidos extraños o malas rachas en sus vidas. El núcleo demoníaco era una esfera de plutonio de aproximadamente 6 kilos que se utilizó en experimentos en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en 1945. El término hacerle cosquillas a la cola del dragón se refiere a experimentos de física nuclear, en donde científicos llevaban el núcleo a un estado crítico para estudiar su comportamiento. El núcleo presentaba un peligro extremo para la visión y la salud en general, debido a la liberación repentina de radiación gamma cuando el núcleo se volvía crítico accidentalmente. Louis Slotin realizaba un experimento usando un destornillador para separar el núcleo de su protección. El destornillador resbaló, cerrando la brecha y causando una reacción crítica momentánea. Se reportó un flash azul que pudo ser visto por quienes estaban presentes. Slotin pasó a mejor vida 9 días después debido a la radiación. El 12 de marzo de 2007, en el foro B de 4chan, un usuario anónimo publicó una imagen .gif. Se titulaba I'mHappy.gif y mostraba lo que parecía ser el dibujo de una cara sonriente, pero con ojos y boca realistas. A continuación, la cara sonriente gritaba con fuerza y aparecían rápidamente imágenes horripilantes. Al cabo de unos 5 minutos, aparecía el texto Have a nice day y el ordenador del usuario se cerraba automáticamente y dejaba de funcionar, como si un virus hubiera corrompido el disco duro. Deepak Chopra es un médico, autor y conferencista de origen indio. Es conocido por su enfoque en la medicina alternativa, el bienestar holístico y la espiritualidad. Ha escrito más de 90 libros en temas de salud, autoconocimiento y conciencia. Su trabajo habla sobre cómo la percepción puede afectar la realidad. En el libro MetaHuman aborda la idea de ir más allá de las limitaciones de la mente para alcanzar un estado de conciencia superior. La tioacetona es un compuesto químico extremadamente volátil y conocido por ser una de las sustancias más malolientes jamás descubiertas. Su olor es tan fuerte y nauseabundo que puede provocar desmayos y reacciones físicas extremas, incluso en concentraciones mínimas. Se reporta que su olor puede ser percibido a varios kilómetros de distancia. Semillas de girasol es una instalación artística creada por el artista y activista chino Ai Weiwei. En 2010 se exhibió en Londres y consistió de 100 millones de semillas de girasol hechas de porcelana, todas pintadas a mano por artesanos chinos. Inicialmente, los visitantes podían caminar sobre las semillas, pero se prohibió esta interacción debido a preocupaciones de salud, pues las semillas de porcelana liberaban polvo de sílice, lo que representaba un peligro respiratorio para los visitantes y el personal del museo. Este polvo puede causar problemas pulmonares a largo plazo, como la silicosis. Los cuadernos de Marie Curie, escritos entre finales del siglo XIX y principios del XX, siguen siendo altamente radiactivos debido a su exposición prolongada a materiales como el radio y el polonio. Durante sus experimentos, Curie y su esposo trabajaron sin protección, ya que en ese momento no se conocían los efectos nocivos de la radiación ionizante.
Aunque ver los documentos a simple vista no presenta un peligro, tocarlos sin protección puede exponer a la radiación residual. Actualmente, las notas se guardan en cajas de plomo. La batalla de Tippecanoe dejó restos en el área donde ocurrió, cerca de Lafayette, Indiana. En algunos sitios históricos y arqueológicos, municiones antiguas y artefactos pueden contener materiales peligrosos si se manipulan sin precaución. El diamante Koh-i-Noor es uno de los diamantes más famosos y polémicos del mundo. Su historia está envuelta en guerras, conquistas y disputas de propiedad. Actualmente forma parte de las joyas de la corona británica. Existe la creencia de que el diamante trae desgracia a los hombres que lo poseen. Según la tradición, solo las mujeres pueden usarlo sin sufrir consecuencias adversas. El efecto Matt-Collow es una ilusión óptica en la que la exposición prolongada a patrones de líneas alternantes puede causar un cambio en la percepción del color en patrones de líneas en blanco y negro. Es un fenómeno de adaptación visual que puede durar desde minutos hasta varios días. Esto puede causar fatiga ocular o molestias visuales. Aunque no hay evidencia de daño permanente, el efecto podría ser molesto o perturbador para algunas personas. Esta historia es sobre un chico llamado K que de repente se encontró vagando por una escuela que no reconocía y a medida que avanzaba por los pasillos sentía cada vez más confuso. Era como si tomara la dirección que tomara, el pasillo volviera al punto de partida. K sintió algo seguirlo. Cuando se encontró con la cosa que lo seguía, casi se le para el corazón. Cuando se encontró cara a cara con lo más horripilante que había visto nunca, un amasijo de torsos y cabezas de estudiantes desfigurados. Gritó y se dio cuenta de que era un sueño, pero K nunca despertó. Hasta el día de hoy sigue vagando por la escuela de los sueños, incapaz de escapar, siempre huyendo de la criatura. Esta historia está maldita, y si no olvidas esta historia antes de una semana, te encontrarás en esa misma escuela con K, y podrías estar en coma y nunca despertar de nuevo. Una madre le regaló un espejo a su hija. A la niña le encantaba el espejo y pasaba mucho tiempo mirándose en él. La niña estaba desesperada por ser guapa y desarrolló un problema alimentario tratando de mantener su belleza. Cada vez que se miraba en el espejo se veía preciosa. Al cabo de unos años, la chica quiso decorarlo y pintó el espejo de morado. Una vez pintado, se miró en él y quedó impactada por su aspecto. Ahora la chica se daba cuenta de que no mantenía su belleza. Desanimada, la chica tiró el espejo al suelo, haciéndolo añicos. Pasaron unos días y estaba haciendo preparativo para su fiesta. Estaba por cumplir 20 años cuando sufrió un accidente de coche. Antes de partir susurraba: espejo morado, espejo morado. Sus padres buscaron el espejo, pero nunca lo encontraron. Se dice que si no olvidas la frase espejo morado antes de cumplir 20 años, tú también tendrás un destino similar al de la chica de la historia. El hombre angustiado es una pintura supuestamente embrujada que ha ganado notoriedad en internet debido a las historias paranormales que la rodean. Se dice que la pintura perteneció a la abuela de un hombre llamado Sean Robinson, quien la heredó después de su partida. Según Robinson, su abuela siempre afirmó que la obra estaba maldita y que su creador se había quitado la vida poco después de completarla. Además, se rumorea que el artista mezcló su propia sangre con la pintura. Después de traer el cuadro a su casa, Robinson afirmó haber experimentado fenómenos como ruidos inexplicables, sombras y la sensación de una presencia en su hogar. El anillo de la Atlántida es un objeto esotérico al que se le atribuyen propiedades místicas y de protección. Su diseño geométrico se dice que proviene de la antigua civilización de la Atlántida y que contiene energías especiales. Se cree que el anillo fue descubierto en el siglo XIX en la tumba de un sacerdote en el Valle de los Reyes, Egipto. Se han reportado casos donde quienes lo ven o lo usan experimentan sensaciones extrañas o coincidencias inusuales. Existe una leyenda sobre un automóvil llamado The Golden Eagle, un Dodge 330 de 1964, que ha sido considerado el auto más maldito de la historia de Estados Unidos. Se dice que originalmente fue un vehículo de la policía, pero después de su uso, varios oficiales que lo condujeron terminaron cometiendo crímenes o quitándose la vida. Más tarde fue comprado por una familia, pero la maldición continuó. Se han reportado accidentes, partidas y comportamientos extraños en personas relacionadas con el auto. Según algunas historias, solo ver el auto o una imagen de él puede traer mala suerte.
El Camino de Clinton, ubicada en Nueva Jersey, es una carretera con una fama aterradora. Es una vía estrecha, mal iluminada y con curvas peligrosas, lo que puede provocar accidentes. Conocida por su aislamiento, avistamientos paranormales, actividad de culto y múltiples leyendas urbanas. La leyenda más famosa dice que si arrojas una moneda al agua desde el puente Clinton Road, el fantasma de un niño la devolverá. Hay rumores de que sectas ocultistas y adoradores del diablo usan el bosque alrededor de Clinton Road para hacer rituales. Conductores afirman haber sido perseguidos por autos fantasmales, especialmente una camioneta negra que desaparece misteriosamente. También se han visto luces flotantes en el bosque, sin explicación clara. La muñeca Peggy está supuestamente embrujada y es conocida por causar malestar físico y psicológico a quienes la miran, incluso en fotos o videos. Es considerada una de las muñecas más aterradoras del mundo. La muñeca pertenece a la investigadora paranormal Jane Harris, quien la recibió de una persona que afirmaba que Peggy estaba poseída. Su dueña anterior aseguraba que la muñeca causaba pesadillas, visiones extrañas y sensaciones de ansiedad. Después de obtenerla, Jane Harris empezó a recibir mensajes de personas que decían haber experimentado síntomas físicos solo con ver fotos o videos de Peggy. El código de desesperación es un rumor sobre un supuesto código que puede destrozar la mente, despertando o infundiendo una repentina conciencia de desesperación y horror. El código nació en 4chan como una teoría hecha para causar crisis existencial en las personas que creían en él. Supuestamente el código es 32234112. Se rumorea que esto fue simplemente creado como una broma. La armónica de cristal es un instrumento musical inventado por Benjamin Franklin. Consiste en una serie de cuencos de vidrio que se frotan con los dedos para producir un sonido vibrante. La armónica de cristal fue acusada de causar locura y ansiedad. Se decía que el sonido podía afectar el sistema nervioso, provocando histeria y depresión. Algunos músicos que la tocaban por mucho tiempo reportaron síntomas de deterioro mental. Hay teorías de que su vibración afecta el cerebro de una manera única. La fuente de mercurio de Alexander Calder es una escultura creada en 1937 para el pabellón de la República Española. A diferencia de las fuentes tradicionales que usan agua, esta obra utiliza mercurio líquido, un metal altamente tóxico. En la época en que Calder creó la fuente, los riesgos del mercurio no eran tan conocidos como hoy. Actualmente la obra se mantiene bajo un vidrio protector. X-Tomb es un episodio de la serie británica The Goodies. En este episodio, los personajes practicaban un arte marcial ficticio llamado el golpe de X, que consiste en golpear a la gente con morcillas, un embutido de sangre. Se reportó que un hombre de 50 años sufrió un ataque al corazón por reírse demasiado mientras veía el episodio. El guión de Atuk es uno de los mayores ejemplos de una maldición de Hollywood. Se dice que varios actores intentaron protagonizar la película, aunque muchos que vieron el guión partieron en circunstancias trágicas. Estos son algunos actores que estuvieron vinculados con el guión y fallecieron después. John Belushi fue el primer actor considerado para el papel principal. Partió a causa de una sobredosis a los 33 años. Sam Kinison estuvo en negociaciones para la película, tuvo un accidente de auto. John Candy se rumoraba que estaba interesado en interpretar al personaje principal, falleció de un ataque al corazón. Chris Farley tenía el guion en su poder, tuvo una sobredosis. Phil Hartman, amigo cercano de Chris Farley y potencial actor de reparto, fue liquidado por su esposa. La cantidad de partidas de los actores ligados al guión ha llevado a la leyenda de que el guión está maldito y que leer o intentar filmarlo traerá desgracia. La Guluka Oceani se encuentra en Malawi, concretamente en el bosque de Matipa y en las colinas de Nisuku. Quien la ve pasa mejor vida. La Guluka es una serpiente voladora que se parece a una gallina de Guinea, con plumas y alas. Su cabeza es la de una serpiente. Thomas Busby fue un criminal condenado en 1702. Se dice que antes de ser ejecutado, maldijo su silla favorita y prometió que quien se sentara en ella moriría pronto. Múltiples muertes han sido atribuidas a esta silla, la cual actualmente está colgada en un museo para evitar que las personas la usen.
La maldición de Ötzi, el hombre de hielo, es una leyenda que surgió tras la muerte prematura de algunas personas, las cuales estuvieron involucradas en el descubrimiento de la momia del hombre de hielo. Rainer Hen fue la primera persona que guardó los restos de Ötzi. Un año después tuvo un accidente de auto. Kurfried ocupa su lugar y consigue llevar a Ötzi a los investigadores. Una avalancha cae sobre su equipo de expedición y él es la única víctima mortal. Helmut Simon se vinculó con Ötzi en 2004 y desapareció haciendo una excursión a la zona del hallazgo. Tardaron 8 días en encontrar su cuerpo congelado. Dieter Warneck fue quien dirigió el equipo de búsqueda de Simon y quien finalmente lo halló. Tuvo un ataque al corazón. Konrad Spindler, experto en Ötzi, no creía en las maldiciones e incluso bromeó al respecto en una entrevista. Falleció al poco tiempo. Rainer Holz fue la única persona autorizada para filmar la recuperación del cuerpo de Ötzi. Partió a los 2 meses después de haber terminado la película. Tom Loy fue el primer investigador que descubrió que el hombre de hielo había fallecido durante una pelea. Loy partió a causa de una enfermedad en la sangre. Los 10 sueños es una leyenda japonesa. Si escuchas esta historia, terminarás teniendo los mismos sueños. Soñarás durante 10 noches consecutivas. Cada noche habrá una regla que deberás seguir. Sueño número 1. Estás acostado en tu cama, en tu habitación, y ves a una chica en la ventana. Regla número 1. Déjala entrar a tu habitación. Sueño número 2. La chica está ahora en tu habitación. Como está mirando hacia abajo y tiene el pelo largo, no puedes verle la cara. La oyes murmurar algo, y después de un rato, empiezas a entender lo que dice. Ella dice, por favor, por favor. Regla número 2. Déjala que se cueste a tu lado en la cama. Sueño número 3. Está acostado a tu lado en la cama. Ahora puedes ver su cara con claridad y tiene quemaduras graves. Regla número 3. No grites una vez que veas su cara. Sueño número 4. Te levantas de la cama y la chica dice, vamos al parque. Regla número 4. Ve al parque con la niña sin decir palabra. Sueño número 5. Estás en el parque y ves a alguien empujando un cochecito. Al observar más de cerca, ves que la madre es una gata y el bebé un perro, o viceversa. Regla número 5. Debes acabar con cualquiera de los dos. Sueño número 6. Mientras juegas con la niña en el parque, te fijas en una aeronave a punto de despegar. Regla número 6. Sube a la aeronave a tiempo. Sueño número 7. La aeronave está llena de gente que ha escuchado esta historia igual que tú. Regla número 7. Encuentra un asiento para ti, cueste lo que cueste. Sueño número 8. Después de un rato, empezaron a llover rosas rojas y negras sobre ti. Regla número 8. Lanza solo las rosas negras desde la aeronave. Sueño número 9. La aeronave te lleva de vuelta al parque. Regla número 9. Vuelve a casa con la chica y acuéstate con ella otra vez. Sueño número 10. No sabrás qué sucede el 10º día, a menos que hayas seguido todas las reglas de los días anteriores. Regla número 10. Cuenta esta historia mientras estés despierto. De lo contrario, volverás al primer día del sueño para siempre. La maldición de Sarah Black es un supuesto video maldito. Sarah Black, cuyo trágico destino la dejó con un espíritu inquieto y vengativo, se dice que quienes se atreven a ver el video reportan fenómenos espeluznantes, mala suerte y sucesos poco después de verlo. Georg Cantor fue un matemático alemán del siglo XIX. Revolucionó nuestra comprensión del infinito con sus estudios sobre los órdenes del infinito. Cantor introdujo una jerarquía, lo que llevó a cuestionamientos profundos sobre la naturaleza del infinito y la realidad matemática. La idea de que existen infinitos más grandes que otros puede ser desorientadora, ya que va en contra de la percepción común de que un infinito es infinito. En términos filosóficos, algunas personas han experimentado una sensación de asombro extremo o vértigo conceptual. La pieza musical Vexations de Erik Satie es una composición extremadamente inusual y desafiante. Consiste en un breve motivo musical de apenas unas cuantas notas, acompañado de una indicación en la partitura, la cual dice, para tocar 840 veces seguidas.
Debido a esto, una interpretación completa de Vexations puede durar entre 15 y 24 horas. La exposición prolongada a la canción puede provocar fatiga sensorial, estados de hiperconcentración o incluso frustración debido a la falta de desarrollo melódico. Algunos oyentes han reportado sentirse mareados, inquietos o emocionalmente drenados. Los payasos planadores del plexo solar es un término que ha aparecido en algunos foros de internet y círculos de conspiración, pero su origen y significado exacto son oscuros. No es un concepto ampliamente documentado en fuentes académicas o científicas, sino más bien una idea envuelta en misterio y especulación. Algunas descripciones sugieren que son entidades etéreas o parásitos psíquicos que atacan el plexo solar. Se dice que estas entidades flotan alrededor de las personas y pueden generar ansiedad, paranoia o estados de conciencia alterados. Las gotas extrañas son un concepto teórico en física de partículas y astrofísica. Se cree que las gotas extrañas son fragmentos de materia extraña, una fase de la materia que podría formarse en estrellas de neutrones o en condiciones extremas de densidad y presión. Algunas teorías han planteado que si las gotas extrañas pueden existir en la naturaleza, podrían representar un riesgo para la Tierra. Se ha sugerido que, si una gota extraña entrara en contacto con la materia ordinaria, podría convertir la materia normal en materia extraña, provocando una reacción en cadena. En teoría, esto podría llevar a un escenario catastrófico, donde la Tierra entera se convertiría en una masa de materia extraña. Charlie.jpg es descrita como una imagen extraña o perturbadora que algunos usuarios afirman haber encontrado en foros oscuros o en archivos antiguos de Internet. A finales de 2015, la imagen generó una gran controversia y fue baneada en la mayoría de los subreddits debido al inmenso spam. Sin embargo, a mediados de 2016 parecía que todos habían olvidado de qué se trataba. Desde entonces, solo se ha mencionado en icebergs y en algunos servidores de Discord, pero nadie ha profundizado en ella. En cuanto a la imagen en sí, nadie podía explicar realmente qué era. Todos tenían ideas contradictorias al respecto, pero parecía que, cada vez que se mencionaba el tema, de repente la memoria se nublaba y simplemente se olvidaba. Se dice que quienes la han visto experimentan desorientación, ansiedad o incluso problemas técnicos en sus dispositivos. El ritual del dedo meñique. Instrucciones. Número 1. Escucha la siguiente historia. Esta es la historia de un sueño. En el sueño, estás de pie junto a la orilla de un río. Una densa niebla lo cubre todo. Ves a una anciana agachada junto a una puerta. Busca algo desesperadamente, rebuscando entre la hierba alta. ¿Qué buscas?, preguntas. La anciana se da la vuelta. Busca un dedo meñique, responde. Extiende la mano izquierda y, efectivamente, falta el meñique. ¿Puedes ayudarme a buscarlo?, pregunta. Sí, respondes, y comienza la búsqueda del meñique. Número 2. Dentro de 7 días después de leer esta historia, tendrás el sueño descrito aquí. Número 3. Mientras sueñas, la mujer te pide que le ayudes a buscar su meñique. Debes tomar una decisión. Dirás sí o no. Número 4. No se recomienda que digas no. Número 5. Si dices sí, comienza la búsqueda del meñique. Número 6. No falles en encontrarlo. Debes encontrar tu meñique. De lo contrario, no despertarás nunca. Buena suerte.